queremos agradecer a todos los que vienen compartiendo y también dejando ahí sus comentarios. Lo que viene a continuación es la primera conferencia y vamos a tener la participación de nuestra primera expositora que nos va a acompañar desde Chile. Ustedes van a poder dejar sus comentarios y sus preguntas a través de la caja de chat que se encuentra ahí seguramente en nuestra transmisión. Y quiero compartirles un poco acerca de la Fundación Codea, que es justamente la que representa a nuestra invitada el día de hoy. Codea es una organización que trabaja en la generación de talentos para el mundo digital. Uno de sus principales logros es la implementación de un plan nacional en lenguas digitales junto con el Ministerio de Educación de Chile, cuyo fin ha sido el que estudiantes de primero a sexto grado puedan aprender de ciencia de la computación. Gracias a esta iniciativa, Chile se ha convertido en uno de los primeros países justamente en Latinoamérica en tener un plan que incluya la programación, el pensamiento computacional en su currícula básica regular. Nuestra invitada ha empezado esta carrera de emprendimiento digital tecnológico desde el año 99 y ahora es emprendedora social. La cuña de las 11 iría acá, ¿verdad? A lo largo de su carrera ha sido destacada con distintos reconocimientos en su país, como por ejemplo Mujer en Tecnología de Chiletec, el premio por la exportación de servicios como talento, creatividad y conocimiento desde Chile hacia el mundo. Ha sido también reconocida con el premio a las 100 mujeres líderes y el premio a las mujeres más influyentes de todo Chile. Así que es todo un honor para nosotros tener a Mónica Retamal en la segunda edición de Computer Science Education Conference, quien estará a cargo de esta conferencia muy interesante. Mónica, nuevamente bienvenida y muchísimas gracias por darte este espacio para compartir con toda la comunidad educativa en Latinoamérica. Muchísimas gracias a ustedes. Voy a compartir aquí mi pantalla, así que ustedes me tienen que decir si ven bien. No sé si ya se proyecta. Sí, la podemos ver perfecto, gracias. Ya, vamos entonces. Bueno, primero que nada quiero agradecerles esta invitación. La verdad es que yo creo que parte de la clave de poder hacer bien todo lo que queremos hacer en los países latinoamericanos tiene que ver con justamente este espacio que están construyendo hoy día ustedes y que tiene que ver con compartir lo que estamos haciendo en los diferentes países, porque creo que eso es la clave. Aquí no tiene mucho sentido que intentemos la rueda, sino que más bien trabajemos de manera colaborativa, porque yo creo que hay una necesidad común en Latinoamérica que creo que si avanzamos todos juntos vamos a avanzar más rápido y por lo tanto agradezco este espacio. Les quiero contar que Fundación Codea es una fundación que nace hace 5 años atrás en Chile y que tiene como objetivo empoderar a los chilenos para que participen activamente en el mundo digital. Nosotros tenemos un foco fuerte en educación y ahí, al igual que lo que escuché en la ponencia anterior, nuestro foco son las ciencias de la computación, pero también hemos hecho un trabajo grande y muy abarcativo en capital humano. Hemos trabajado con programas de reconversión laboral que tienen foco en enseñar a las personas habilidades digitales de nivel superior y hacer un proceso de reconversión laboral que les permita trabajar en la industria digital con mucho éxito. Hoy día, de hecho, estamos ejecutando como fundación una iniciativa público-privada muy grande para reconvertir a 16.000 personas, enseñarles a programar y hacer un upskilling de esas personas y luego ayudarlas a encontrar trabajo en la que es la industria hoy día seguramente más prolífera del mundo. Así que dicho esto, les voy a empezar a contar un poco cuál es la visión que tiene Codea de lo que estamos haciendo. Logro pasar a la segunda lámina. Y yo quiero contarles que cuando partió Codea, partió con esta inspiración, con esta imagen, que tiene que ver con una reflexión que yo venía haciendo. Yo soy empresaria tecnológica, he trabajado en tecnología en los últimos 20 años, fundé varias empresas tecnológicas y en algún minuto esta imagen me empezó a inquietar muchísimo, y que tiene que ver con que seguramente todas las revoluciones industriales anteriores a la que estamos viviendo, que es la cuarta revolución industrial o la revolución digital, como muchos mencionan también,
es una revolución Sí, que por ahí está interactúe, por favor. cambiándonos Creo que así también estaba sensiblemente a en la nosotros. pauta, ¿no? Por Técnica. primera vez, más que Leí cambiar eso. el entorno, lo que se está cambiando es al ser humano. Y creo que particularmente la digitalización de las comunicaciones y las posibilidades que en esa Ya, línea perfecto. otorga eh, todo el proceso de disrupción digital, también está poniendo también un límite, y hay un límite medio desdibujado entre lo que es el mundo real y el mundo digital. Ahora, siempre mi pregunta tiene que ver con cuán preparadas están estas futuras generaciones para este cambio tan brutal que nosotros, los que estamos en el mundo laboral, vivimos y hemos vivido muy fuertemente, pero que yo creo que en el caso de ellos no estamos trabajando en la escuela para prepararlos para este nuevo contexto. Y esa es mi mayor preocupación y por lo tanto desde ahí parte la mirada hacia el mundo de la educación que tiene Fundación Codea. Nuestros objetivos estratégicos tienen que ver con, por un lado, el aumento de la dotación de capital humano para la industria digital, y ahí estamos trabajando en una serie de iniciativas que tienen como foco ese objetivo estratégico, pero también tenemos un foco muy fuerte en género, en nuestros programas de obviamente lo que les voy a comentar con más detalle hoy día. Esto muy ligado a valorizar estas profesiones relacionadas también con la tecnología que fueron muy denostadas, era como bien poco sexy ser tecnólogo hace pocos años, al menos en Chile. Yo sé que este también es un problema con lo que la industria mundial ha lidiado. Y un último foco que tiene que ver con fijar las bases de una manera de capacitar, particularmente en habilidades digitales distintas a las maneras tradicionales, seguramente más ligadas a las universidades, sino que con foco en programas inmersivos que habiliten fuerza laboral de manera rápida. Todos nuestros proyectos tienen mucho que ver con articular ecosistemas. Nosotros sabemos que si bien las fundaciones pueden de repente tener beneficiarios bien puntuales y ayudar a una comunidad, nuestra aspiración siempre tiene que ver con que las iniciativas ojalá tengan un impacto mucho mayor que lo habitual. Creemos que en general nuestra visión es que los estados no están siendo muy hábiles en adaptarse a estos nuevos cambios, y por lo tanto creemos que en ese sentido el sector de las non-profit, de las ONG, tiene mucho que aportar en agilidad, en articulación y sobre todo en entendimiento de lo que está pasando, y creemos que las instituciones más tradicionales del Estado, la verdad que nos están dando y nos están haciendo eco, y por lo tanto nuestra visión tiene mucho que ver con conversaciones en las que nosotros hacemos de puente entre los diferentes mundos. Y les quiero mostrar esta imagen porque Chile durante bastante tiempo se creyó un país que estaba haciendo, era como el niño que estaba haciéndolo bien. Y la verdad es que, supongo que todos saben que tuvimos un estallido social importante en octubre del año pasado, que sumado a la pandemia ha generado una situación muy estresante desde el punto de vista económico, pero yo diría que ha generado un procesamiento muy fuerte de lo que somos como sociedad y de lo que el modelo que hemos instaurado ha generado, en términos de expectativas, en términos de ilusiones, en términos también de promesas no cumplidas. Y muestro esta foto porque Chile es un país con muchos contrastes. Tenemos un desierto seco, pero también tenemos glaciares en el sur, y también tenemos esta imagen de niño estudiante exitoso. Somos líderes en muchos rankings y creo que nos omnibulamos un poco con esta situación, pero por otro lado el estallido social nos volvió un poco a la realidad de la inequidad, que obviamente es algo que compartimos con toda Latinoamérica, pero que volvió a ponernos y a centrar la atención más que en nuestros éxitos económicos, en aquellas personas que habíamos dejado de lado y que obviamente con este boom que tuvimos en los últimos años no habíamos visto. Y para mí eso es esencial, porque yo creo que las brechas que estamos viendo en términos digitales tienen mucho que ver con esas personas que
no necesariamente están participando de esta fiesta que significa la digitalización. Particularmente tenemos, obviamente la industria, como en todo el mundo, es una industria deficitaria en capital humano, la industria tecnológica. Tenemos una cantidad de personas que con la pandemia se sensibilizaron los números, nos dimos cuenta que hay un 25%, por ejemplo, de niños que nunca han tenido una clase online en Chile, pese a que tenemos supuestamente las mejores conexiones a Internet de Latinoamérica. Tenemos un 17% de la fuerza de trabajo chilena que tiene un nivel de alfabetización digital 0, o sea que no es capaz de solucionar ningún problema en un entorno digital, y por lo tanto estas brechas son algo que se ha visibilizado muy fuertemente. Sumado a esto, nosotros tenemos una fuerza laboral muy asociada al retail, al comercio, que ha sido lo que principalmente ha estado afectado, y además tenemos alrededor de 2 millones de personas en la fuerza laboral tremendamente amenazadas en sus puestos de trabajo producto de la digitalización. Lo que hace que de alguna manera toda esta ilusión que teníamos se vea muy complicada de cumplir, y obviamente eso ha generado una tensión entre las políticas públicas y las personas muy grande. Y ahora metiéndome en el sistema escolar, estos son los números que nosotros hoy día hemos ido visualizando en el sistema escolar. Tenemos la cantidad de horas de conexión digital más alta de la OCDE. Somos el país que más tecnología consumen nuestros niños. Nuestros niños en promedio están 7 horas conectados a los celulares. Prácticamente todos los niños llevan su celular al colegio. Hay una iniciativa que se llamó el Proyecto Enlace, que partió hace 15 años en Chile y que ha logrado que la gran mayoría de las escuelas en Chile tenga una conexión a Internet y tenga laboratorios de Internet. La gran disputa y la gran crítica que se le hace a ese programa es que nunca se metió en el tema de contenido, y ahí eso está muy ligado con el tema de ciencias de la computación, porque la verdad que todos nos dimos cuenta que no es solo un computador lo que se necesita obviamente material educativo que esté dentro de eso, y ahí la política no fue acompañada. Y obviamente además con la pandemia nos dimos cuenta que no bastaba que las escuelas tuvieran los computadores y las conexiones, sino que también había un tema de brecha digital de lugares en Chile que no estaban participando de la conexión a Internet. Y tenemos el problema de las famosas habilidades del siglo XXI, donde todavía nuestros hijos, si bien Chile avanzó mucho en cobertura educativa, las habilidades del siglo XXI, que son medidas por PISA, la verdad es que están muy lejos de ser las habilidades que consideramos que deberían de ser las habilidades instaladas en el sistema escolar. Y al igual que el resto de Latinoamérica, Chile sigue teniendo el mismo modelo de enseñanza que tenemos todos. Como les decía, somos además el país de la OCDE que más horas curriculares tiene. Nuestros hijos entonces tienen una cantidad de horas que es mayor que incluso en algunos casos el doble de los países de la OCDE. Pero resulta que nuestros hijos, después de tener toda esta cantidad de horas sentados en las escuelas, la verdad que no terminan aprendiendo ni instalando ese aprendizaje ni en comprensión lectora, ni en matemáticas, de acuerdo a los niveles internacionales que deberíamos de tener. Y esto, para mí, es bien sintomático no solo de cuáles son las metodologías, porque aquí todo el mundo habla, bueno, que las metodologías basadas en desafíos, las metodologías basadas en proyectos, etcétera, que efectivamente hay un porcentaje mínimo de los colegios que están explorando eso, sino que también yo creo que hay una discusión no dada en el sistema escolar y que tiene que ver con qué estamos enseñando. O sea, hay una discusión en el cómo, pero para mí la discusión en las ciencias de la computación tiene mucho que ver con el qué. Y ahí cito a Hadi Partovi. Yo sé que Code está participando de esto, porque a mí me hace mucho sentido lo que él plantea en términos de por qué tenemos que enseñar ciencias de la computación, y que para mí la explicación que más me gusta tiene que ver como por qué la humanidad en algún minuto se puso de acuerdo de que había que estudiar ciencias naturales o lenguaje. Bueno,
Si estamos hablando de que el planeta digital lo estamos habitando prácticamente todo el día útil que tenemos, la verdad es que es bien válido decir que es fundamental que nuestros hijos y las futuras generaciones entiendan cómo funciona ese mundo, al igual que cómo funciona el mundo natural, la fotosíntesis, el sistema digestivo. La verdad es que nuestros hijos no entiendan lo que es un algoritmo, no entiendan de ciudadanía digital, no entiendan los conceptos éticos y filosóficos y las preguntas que nos pone y los cuestionamientos que nos pone esta disrupción digital, a mí me parece que es fundamental. Y por lo tanto, promocionar y apalancar la promoción de pensamiento computacional y de ciencias de la computación en lo que es data science, networking, ciberseguridad, robótica, machine learning y todo lo que sabemos que está pasando, a mí me parece que es una obligación ética y moral para las futuras generaciones. Y ahora les voy a contar de alguna manera cómo desde esta visión, que es la visión de largo plazo que tiene la Fundación con estos objetivos estratégicos y con este racional que tiene toda nuestra mirada hacia lo que está pasando en materia digital, cómo nosotros bajamos eso hacia una estrategia. Y básicamente lo que decidimos en CODEA cuando partimos fue desarrollar proyectos faro que iluminaran políticas públicas. ¿Y esto qué significa? Nosotros decidimos que de alguna manera siempre la discusión era que no se podía hacer, o que sí, y cómo se medía el impacto, etcétera. Y finalmente nosotros dijimos, bueno, hagámoslo. Como el lema de Nike, let's do it. Bueno, decidimos que finalmente no podíamos seguir diciendo que se podía, sino que teníamos que hacerlo y demostrar que se podía. Y lo que empezamos a hacer fue armar un laboratorio de proyectos digitales en distintas líneas, en una línea fuerte que tenía que ver con sensibilización, como podría ser el proyecto de la hora al código, pero también en una línea más dura de reconversión laboral, como son mujeres programadoras, y una vez que veíamos que esto funcionaba, que lo medíamos, que entendíamos cuál podía ser la potencial escala, diseñábamos una escala y después hacíamos participar a las políticas públicas de esa escala, presentábamos ese proyecto, y fue así como nacieron varios de los proyectos nacionales que estamos ejecutando en la Fundación. Y aquí les quiero poner solo un ejemplo que tiene que ver con, por ejemplo, nuestra línea de capital humano, donde nosotros partimos diseñando varios proyectos en lo que llamábamos un programa de mujeres programadoras, donde les enseñábamos a mujeres que habían eventualmente estudiado otra cosa, que no venían de la industria digital, cómo las subíamos. Luego hicimos programas que tenían que ver con empoderamiento digital en emprendedoras de sobrevivencia, y fuimos creciendo en varios programas más pequeños hasta que hoy estamos ejecutando una política de Estado que se llama Talento Digital para Chile. Con todo el aprendizaje que fuimos adquiriendo a través de estos famosos MVP que fuimos haciendo, con grupos más pequeños, nos tiramos a esta escala. Lo mismo hicimos en la línea más bien como de orientada a emprendedores, lo mismo hicimos con sensibilización, porque en el tema de ciencias de la computación no es tan fácil ir y salir a explicar por qué es importante, a la gente es un tema que le cuesta. Además, cuando uno habla de programación hay mucha gente que le tiene miedo a este tema y por lo tanto había que sensibilizar mucho y preparar mucho terreno, y por lo tanto nosotros tenemos una estrategia de sensibilización muy poderosa. Hemos construido una marca muy poderosa, tenemos una estrategia de redes sociales muy poderosa, y aquí hay un ejemplo muy importante que es el Premio Nacional Los Creadores, el Premio Nacional de Talento Digital, que después se los voy a explicar, pero que de alguna manera lo que estamos haciendo es explicar en fácil a la gente de la calle por qué es importante esto de las habilidades digitales de nivel superior, y creo que hemos hecho un muy buen trabajo, porque lo que nos ha permitido explicarlo es que, por ejemplo, durante la pandemia, en que la verdad que hemos visto muchas ONGs morir, nosotros este año tuvimos un crecimiento y nos duplicamos. Y eso significa que de alguna manera pudimos construir un relato muy fuerte que hizo mucho eco durante este periodo tan complejo que estamos viviendo. En educación, toda nuestra apuesta tenía que ver, y en eso compartimos mucho la visión que tiene Code, que tiene que ver con que nuestro objetivo final es que ciencias de la computación sea una materia y un ramo más, así como lo es matemáticas, así como lo es lenguaje, y por lo tanto diseñamos una ruta
sabemos que es de largo aliento, sabemos que esto nos va a tomar seguramente 15 años, pero decidimos ir recreando, haciendo baby steps, y muy de la mano con Code. La verdad es que sabemos que hay muchas plataformas que permiten enseñar a programar. Nos gustó mucho la plataforma de Code, justamente por esta mirada curricular, justamente porque creo que lo que ha hecho muy bien Code.org es entender que finalmente uno no puede hacer esto sin los profesores, sino que tiene que hacer con los profesores, y por lo tanto el principal desafío es cómo uno entrena y empodera a los profesores para que ellos puedan ser facilitadores y extensores de este conocimiento, y por lo tanto esa mirada que tiene Code de curricularizar por un lado este cuerpo de conocimiento, de disponibilizarlo de manera sencilla, pero además de eso, poner el foco en el entrenamiento a profesores y a docentes nos pareció que era clave, y es la ruta que nosotros hemos seguido. Nosotros fuimos de las primeras ONGs en el mundo en firmar un acuerdo de partner con Code. Yo creo que al año de haber fundado Codea viajé a Seattle a conocer las oficinas. Fue muy interesante. Lo que vi ahí me dejó, nunca se me olvida esa primera visita, porque me llamó poderosamente la atención la manera y la forma y el approach de trabajo que tenían, y por lo tanto decidí tirarme a esa piscina. Nosotros hemos sido la ONG que más ha traducido contenidos al español, y fuimos construyendo junto y en conjunto con el Ministerio de Educación, que siempre entendimos que era nuestro partner principal. Fuimos construyendo una escala de proyectos que terminó efectivamente, como comentaron al principio, en esta política nacional, que es el Plan Nacional de Lenguajes Digitales, que lanzó lanzó el presidente de la República en su minuto, y que nos permitió de alguna manera lograr que todo esto que habíamos hecho de manera periférica al sistema escolar para preparar el terreno ya se instalara mucho más fuerte. Obviamente nosotros entendimos que ese era un proyecto inicial, y que efectivamente para hacer un cambio del nivel y de la profundidad que necesitábamos seguir buscando, y ahora en un ratito más les voy a contar los planes que tenemos para seguir en esa misma línea. Pero quiero poner foco en la iniciativa particular que es los creadores, porque de hecho de eso se trata, y este era el foco que les quería comentar, porque una de las cosas que como les comenté, a nosotros nos parecía fundamental de solucionar era cómo instalar el tema de la importancia del aprendizaje de las ciencias de la computación de manera sencilla. Y se nos ocurrió algo que ahora les puede parecer súper evidente, pero para nosotros fue como muy interesante hacerlo, y fue crear el Premio Nacional de Talento Digital en escolares. Y eso nos permitió, de alguna manera, primero tomarle el pulso. Armamos un premio, nos juntamos con Televisión Nacional de Chile, que es el canal estatal que existe, que es un canal que llega obviamente a todo el país. Firmamos un acuerdo con el diario El Mercurio, que es un diario también muy influyente, y con ellos creamos este premio, que la primera versión no sabíamos absolutamente con qué nos íbamos a encontrar, pero sí decidimos hacer que postularan cualquier niño de cualquier región del país junto a un profesor, y ojalá, más que un niño solo, un equipo pudiera postular mostrando alguna innovación tecnológica que él hubiera desarrollado. Obviamente podía servir también una cosa más básica, porque entendíamos que los niños no tienen por qué entregar así como un producto tecnológico terminado, y que pudieran postular, y la lógica era que ellos dijeran cuál era el problema, y el problema del entorno que estaban resolviendo con tecnología. La verdad es que la primera versión, como les digo, fue una versión en que no teníamos idea qué nos iba a llegar. Tuvimos una primera versión que básicamente desarrolló proyectos en la línea de electrónica, en la línea de robótica, en la línea de aplicaciones móviles y web, en la línea de videojuegos, y la verdad que el primer año fue elegir a un ganador de cada una de las regiones. Hicimos un jurado en cada una de las regiones y luego un jurado nacional experto, en donde convocamos, gracias a la ayuda de estos grandes medios de comunicación,
a un jurado que tenía ministros, connotados empresarios. Empezamos a, de alguna manera, a través del premio, llamar a distintos stakeholders que vieran lo que los niños podían hacer. Y la verdad es que lo que se armó en función de eso fue increíble. Primero, conectamos a generaciones distintas. Muchos de las personas que eran jurados decían, pero no puede ser que los niños logren cosas tan fabulosas y estén pensando en cosas tan fabulosas de manera digital. Eso fue muy sorprendente, pero además nos dimos cuenta que las ciencias de la computación son un canal y una manera muy potente de hacer innovación escolar y de trabajar la innovación escolar en la escuela. Y por lo tanto, de alguna manera los creadores nos dio un sentido muy poderoso también de por qué masificar las ciencias de la computación. Porque finalmente aquí lo importante es entender que la tecnología tiene que tener un fin y un impacto social, ojalá, y por lo tanto ese vínculo que generamos con los dos temas, el impacto social, la innovación y la tecnología, fue muy potente y muy bien tomado, y hizo que este tema, que era un tema más bien como periférico, que no le interesaba a mucha gente, pusimos mucha luz, iluminamos a mucha gente y atrajimos a muchos niños, y hoy día este premio, que ya lleva 3 años, incluso este año en pandemia, estamos en la fase final de jurado y estamos viendo unos proyectos increíbles. Los niños, el hecho de que salgan en televisión, el hecho de que haya un canal de televisión participando, el hecho además de que en conjunto con esto tenemos al diario para los papás que sus hijos salgan en los diarios, es súper potente. Entonces hemos contaminado no solo a la escuela, cuando obviamente un niño gana, también se produce algo muy increíble, porque esa escuela dice, hoy qué fabuloso lo que se está haciendo, entonces se vuelve a entender y se baja. Y además tenemos un premio que es muy vistoso, que es que el grupo de ganadoras, estas son las niñas que ganaron el año pasado, va y viaja a Boston, van y presentan su proyecto en el MIT, y esa experiencia de llevar, en este caso, estas niñas eran de Aysén. Aysén es la región más al sur de nuestro país. Ellas son hijas de pescadores artesanales, por lo tanto es muy potente porque ellas incluso viven en distintas islas de Aysén y por lo tanto van al colegio y duermen durante el año en casas de acogida para poder participar del colegio y por lo tanto para ellas haber viajado fuera de Chile, haberse dado cuenta de lo interesante que era el ecosistema tecnológico y de innovación, darse cuenta que esto que ellas habían inventado, que era una sonda para detectar dónde estaban los peces, porque como sus familias eran de pescadores, ellas veían que había un problema y que tenía que ver con la problemática de que muchas veces sus abuelos salían a pescar, sus padres salían a pescar, pero no encontraban a los peces, entonces se volvían sin peces. Ellas inventaron una sonda en Arduino que básicamente tiene como hipótesis de que a través de la sonda van a poder detectar dónde están los peces y van a facilitarle la vida a sus familiares. Obviamente esto no tiene una lógica de que ellas patenten ni nada, básicamente lo que aquí queremos entrenar es esta capacidad de innovar socialmente y por lo tanto eso ha sido muy potente. Obviamente ellas además, después de todo este proceso que fue ganar el proyecto de los creadores, hoy día uno les pregunta que quieren estudiar y ellas, lo mínimo que te dicen es que quieren ir al MIT, son niñas que se dieron cuenta que su talento es tremendo, y yo creo que de todos los proyectos que nosotros ejecutamos en la fundación, tal vez lo que más uno saca en resumen es esta posibilidad de iluminar caminos y esta posibilidad de empoderar. La motivación de los jóvenes por ir a la escuela en los últimos 10 años se ha desplomado. Los jóvenes sienten una distancia entre el sistema escolar que reciben y seguramente lo que están viviendo en sus celulares o en su entorno tan diametralmente grande, es una brecha tan sentidamente grande que ha caído demasiado la motivación. Y por lo tanto, este tipo de cosas uno ve que reencantan a la juventud con el sistema escolar y es lo que a nosotros nos tiene súper motivados. Por lo tanto, quiero simplemente decirles que este camino de la innovación temprana para nosotros ha sido un gran motor
encantadísima de si un programa como este les parece interesante a ustedes, que eventualmente conversemos. Me encantaría que este proyecto creciera en Latinoamérica, porque la verdad es que ha tenido una potencia enorme para la causa de instalar ciencias de la computación en Chile. Ahí les estoy compartiendo algunas de las fotos de los equipos ganadores de cada una de las regiones del país viajan a Santiago a recibir su premio. Aquí los reciben líderes tanto de la economía como de los ministerios. Incluso este año estamos viendo y gestionando, ojalá que puedan visitar La Moneda, por lo tanto es muy potente el premio para los niños, pero además detrás de esos equipos que ustedes ven aquí en la fotografía hay un profesor. Normalmente el profesor que enseña este tipo de cosas es un profesor que tiene muy poca luz dentro de sus escuelas. En general lo que nos hemos dado cuenta es que los profesores que ejecutan este tipo de proyectos son profesores que lo hacen a pesar de sus comunidades, no con el apoyo de sus comunidades. En general es el profesor más outsider, que le interesa trabajar en temas de innovación, pero que no necesariamente tiene una acogida política en lo que está haciendo, y por lo tanto, para nosotros, uno de los pilares es apoyar a esa comunidad de profesores. Esta pandemia, el foco principal que tuvimos en los creadores fue estar toda la semana en conversatorio y brindándole contenido de apoyo a esa red de profesores maravillosa que hemos formado en los creadores, porque creemos que finalmente ellos son los que tienen que iluminar a estas futuras generaciones en este grupo, y fundamentalmente entender que aquí el cambio de rol del profesor que se las sabe todas, que es el profesor que se sabe todas las materias, tiene que cambiar hacia un rol de facilitador e iluminador. Ahí hay una de las fotos, el que está aquí arriba es el ministro de Ciencias, que fue muy interesante porque participó del pitch con los niños, y los niños no podían creer que estaba el ministro ahí trabajando con ellos. Otra de las cosas interesantes que nos dejó el premio nacional Los Creadores fue que durante este año decidimos que, como todo se fue al tema digital, era súper complejo para nosotros cómo seguir explotando los creadores, porque nosotros hasta ese minuto teníamos un componente muy físico en el premio. Y una de las cosas que se nos ocurrió fue presentar un proyecto a televisión. En Chile, todos los canales de televisión abierta se juntaron para generar contenidos educativos y ayudar un poco al contexto que estaban viviendo las escuelas, y por lo tanto nosotros decidimos aportar un granito de arena y decidimos filmar las historias que hay detrás de los niños que han ganado este premio en las distintas regiones. Y fue fabuloso, ha sido un proyecto que ha tenido una acogida tremenda en televisión. Son unos cortos chiquititos de 8 o 9 minutos donde en la voz de los niños ellos cuentan lo que significó haber desarrollado un proyecto tecnológico de impacto social. Dentro de los contenidos que veíamos en televisión educativa, había muy poco contenido que los ponía a ellos como protagonistas, donde ellos eran la voz. Eso fue lo que logramos, y la verdad es que eso también ha sido muy transformacional en términos del impacto que ha tenido este proyecto. Por lo tanto, estamos súper orgullosos de lo que logramos. Ahí también les puedo compartir en nuestros canales de YouTube. Ustedes pueden ver estas historias contadas por niños chilenos de todas las regiones. Y finalmente, quiero terminar contándoles que nosotros sentimos que en el tema de educación cumplimos una etapa de estos primeros 5 años de generar como una primera base de interés por las ciencias de la computación, pero creemos que esa primera base ahora hay que acelerarla y capitalizarla lo antes posible. Por lo tanto, estuvimos trabajando en plena pandemia muy sentidamente cómo teníamos que de alguna manera diseñar los próximos 5 años de proyecto educativo en la Fundación. Logramos un financiamiento muy grande que estamos cerrando y que por lo tanto nos va a permitir ejecutar a contar del año de enero del 2021 un proyecto que nos permita instalar directamente en al menos 1000 escuelas ciencias de la computación curricularmente, como un contenido que se va a dar en colegios de todo el país. Y fue muy complejo llegar a cuál era la hipótesis que había detrás. Nosotros nos dimos cuenta que una posibilidad era
crecer y expandirnos como fundación en todas las regiones para poder soportar, tener una red de profesores organizada y entrenada, y tener un músculo de reentrenamiento, pero finalmente nos dimos cuenta que la verdad que ese no era nuestro rol, que nuestro rol era más bien empoderar a otros y a otras instituciones que pudieran hacer la última milla y llegar a las escuelas. Y esto, la verdad es que ha sido un cambio de paradigma, y obviamente eso lo tomamos de el que sentimos que es nuestro hermano mayor, que es Code.org. Ellos nos han apoyado mucho en desarrollar el modelo de partner, en ver cómo nosotros podemos tener instituciones en todas las regiones del país que nosotros podamos hacerle una transferencia y una capacitación para que ellos a su vez sean quienes vayan a las escuelas a entrenar a los docentes. Por lo tanto, estamos trabajando un modelo de facilitadores, de partners, obviamente certificados por nosotros. Este proyecto de los próximos 5 años va a tener nuevamente una sensibilización muy grande, porque creemos que aquí no solamente hay que sensibilizar a los profesores, aquí para los profesores es fundamental que haya una comunidad, un director que esté apalancando el proyecto, y que no sean, por favor, estos profesores solitos los que quieran ir contra el mundo, y ahí creemos que los apoderados hoy día tienen mucho que decir en esto, mucho que exigir en esto, y por lo tanto todo nuestro programa de sensibilización para este proyecto va a ser un programa muy potente, también en tratar de llegar a todas las comunidades de manera muy orgánica. Vamos a trabajar junto a estas instituciones intermedias en levantar demanda de escuelas que realmente quieran iniciar un programa de esta naturaleza y seguir en ese programa en los próximos 5 años. Y obviamente tenemos que poner un componente de control y de calidad muy fuerte, porque lo que nos interesa obviamente es no quemar el concepto de inicio, sino que efectivamente podamos medir un impacto relevante en, obviamente, los usuarios finales de esto, que son los niños. Así es que en eso va a estar Fundación Codea. No me quiero pasar del tiempo, me encantaría que pudiéramos dar espacio a preguntas que puedan tener. Encantada de seguir conversando con ustedes, con lo que ustedes mismos consideren que son las preguntas que tienen. Mónica, muchísimas gracias por darnos esta exposición. De verdad que ustedes son de motivación e inspiración para toda nuestra comunidad latinoamericana. Los vemos como un referente, definitivamente. Te felicitamos y te agradezco que te hayas tomado el tiempo para compartir con nosotros esta bonita experiencia. Y qué bueno que realmente estos hitos grandes se estén dando en Latinoamérica. Nosotros hablamos bastante, ¿no?, de formar espacios tipo Silicon Valley, y hablamos acerca de cambiar nuestras generaciones en productos tecnológicos, pero justamente lo que ustedes lo estén logrando. Nosotros en particular también hemos venido viendo de cerca lo que ustedes están haciendo, y también tomando los recursos que ayudan muchísimo, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que sí se han desarrollado en inglés, por ejemplo, pero que los encuentras rápidamente gracias a lo que ustedes han trabajado fuertemente, y eso es una ayuda grande para toda Latinoamérica, y te agradezco a nombre de todos los docentes, de todas las organizaciones que están detrás también de construir este sueño, ¿no? Darle la oportunidad a nuestros niños, a nuestros estudiantes, para que puedan construir un mejor futuro. Así que gracias nuevamente. Y sí, como mencionas, estamos recibiendo algunas preguntas, algunos comentarios, y gracias a los que nos están ahí dejando su like, su compartir, y también comentarios muy positivos acerca de la conferencia y de lo que nos ha compartido Mónica. Tenemos, por ejemplo, desde Arequipa, que es la ciudad donde yo me encuentro, por ejemplo, muy cerca a Chile también, está Andrés Quintanilla, y nos dice lo siguiente: ¿cuál consideras que podría ser el siguiente paso para poder masificar la ciencia de la computación en toda Latinoamérica? Bueno, yo estoy convencida que finalmente aquí, mientras nosotros no instalemos esto curricularmente, no va a ocurrir. Yo creo que las ciencias de la computación, el gran tema que tienen es que hoy día funcionan de manera periférica a la escuela. Son súper buenos cursos extraprogramáticos, pero finalmente mientras esto no tenga una visión curricular, mientras efectivamente no tengamos esto como una materia más, como cualquier otra, que tenga un espacio, ojalá mayor al que
al que hoy día incluso se está viendo que están teniendo, yo creo que eso no va a ocurrir. Y creo que eso es la comprensión que han tenido todos los países que hoy día están haciendo un cambio. Al final se han dado cuenta que está súper bueno tener el taller de robot, súper bueno tener el taller de coding, pero si esto no pasa orgánicamente, finalmente no va a pasar. Entonces, porque además ocurre lo mismo siempre, los niños que están interesados en la robótica son siempre los mismos al final, o los mismos que les interesa el código se cambian, entonces al final son siempre grupitos chiquititos de niños que por alguna razón tienen ese interés, pero sigue siendo, por un lado, súper estereotipado, porque realmente esos niños, además, normalmente se les asocia un estereotipo como de niño más nerd o qué sé yo, y eso no hace que esto se democratice, se abra, sobre todo, yo te digo de los estereotipos en el caso de las niñitas. O sea, las niñitas cuando tú de buenas a primeras le planteas el tema de la robótica, de la programación y todo, te dicen que eso es de hombre. Entonces, esto es si tú no tienes la oferta de ciencias de la computación curricularmente, no hay ninguna posibilidad que eso cambie. Sí, definitivamente que ahí pesa mucho la voluntad política, la decisión de los gobiernos por entender justamente esto, que ya no es solamente una habilidad optativa, se puede decir, ¿no? Opcional, como la podemos encontrar en los talleres, ¿no? Justamente como lo mencionas, sino que es una habilidad hoy fundamental, ¿no? Los estudiantes no están comprendiendo este mundo, no están entendiendo los algoritmos que a diario interactúan ellos mismos con sus juegos, etcétera, y no le estamos dando la oportunidad de construir también nuevos proyectos. Entonces, definitivamente que es importante la participación, como lo han venido haciendo ustedes ahora, ¿no? Con el gobierno chileno. Y en relación a ese tema, tengo otra pregunta, y es justamente un docente. Él nos dice lo siguiente: ¿cómo podemos prepararnos los docentes? Yo enseño lenguajes de programación, ¿y cómo puedo aprovechar más acerca de la ciencia de la computación para llevarlo a mis estudiantes? Gracias, es un mensaje que nos llega desde WhatsApp también, están conectados a través de esta red social. Muy bien. Ok. Bueno, yo creo que si ya ese profesor está impartiendo ciencias de la computación, ya es un tremendo paso, porque yo diría que la principal barrera es que los profesores se atrevan. Aquí hay que vencer el miedo. Siempre en tecnología yo digo que tenemos que vencer el miedo, porque aquí el miedo como que algo se va a echar a perder. Hay un miedo muy profundo que tiene que ver con que los niños obviamente se manejan mucho mejor que los adultos, y ahí hay como una deconstrucción que hay que hacer mental en términos de entender que uno nunca lo va a hacer mejor que los niños, en términos de que se manejan los aparatos, pero lo que hay detrás no tiene que ver con la rapidez y la capacidad, sino que hay pensamiento algorítmico, pensamiento computacional, y por lo tanto uno tiene que apuntar a que el profesor cambia y es un facilitador y no un tipo que va a enseñar en un pizarrón algo. Y yo creo que, particularmente, en términos de recursos educativos, que pensaría que va por ahí, yo siento que lo que ha hecho Code es muy potente. Y lo quiero poner en valor porque finalmente yo creo que tú tienes como dos grandes polos, hay un montón entre medio, pero por lo que yo puedo percibir. Está Scratch, por ejemplo, que es fantástico para esos profesores que son lúdicos, innovadores, porque efectivamente tiene una potencia tremenda. El problema que tiene Scratch, desde mi punto de vista, si uno lo piensa como curricularmente, es que no tiene tan marcado el paso primer grado, segundo grado, tercer grado, y lamentablemente el sistema escolar, esperemos que algún día cambie, pero hoy como funciona es de esa manera. Y por lo tanto, lo que permite la plataforma Code es justamente tener ese approach de a los profesores de primero básico, este es el contenido. A los profesores de segundo básico, este es el contenido. A los profesores de tercero básico que quieren partir en tercero básico y los niños no hicieron el contenido en primero y segundo, esta es la ruta de aprendizaje. Eso para mí creo que simplifica la masificación de una manera muy brutal, porque esta problemática que tenemos nosotros es la misma problemática que tuvieron en Estados Unidos cuando empezaron la instalación. Era cómo hacemos para que los profesores tengan una plataforma que les permita resolver el problema. Y luego está el tema de la formación. Y el modelo que nosotros estamos pensando es un modelo que evidentemente requiere un entrenamiento profundo y un reentrenamiento a los profesores.
Nosotros estamos calculando que al menos para que un profesor quede habilitado para poder empezar a impartir clases en una plataforma como la de Code, creemos que necesita al menos una semana intensiva de formación y luego un seguimiento que dura entre 1 y 2 años. Por lo tanto, por mucho que uno lo quiera hacer y por mucho que los contenidos estén disponibles, obviamente hay un proceso de reskilling muy importante hacia el mundo docente, que es lo más caro al final. Pero yo siento que hoy día la pandemia nos ha enseñado que el reskilling no es un problema solo de los docentes, y eso ha sido bueno. Somos todos los seres humanos los que nos vamos a tener que reciclar. Porque la verdad es que el salto que hay en términos de conocimiento y de habilidades es tan grande que vamos a tener que volver a estudiar muchas veces, y por lo tanto yo me quedo como con eso positivo. Sí, creo que lo estamos viviendo hoy día más que nunca, ¿no? Con este tema de la pandemia, que hemos tenido que resetear muchas cosas y nos ha confrontado justamente a replantear incluso definitivamente la parte educativa, ¿no? Y creo que estamos más conscientes hoy en día que la parte digital y los trabajos del futuro van a estar ligados a estos temas, entonces nosotros como actores de la educación no podemos estar ajenos a estas transformaciones. Y de verdad, sí, qué interesante lo que nos comentas y es realmente muy valioso lo que se está haciendo. Y claro, hay herramientas, ¿no? Muy a disposición y definitivamente que una de estas a la mano son las que se han construido, por ejemplo, en Code. Tenemos una pregunta más, estimada Mónica, y es de César Romero, desde Perú también, y él nos dice si es que existe alguna experiencia de innovación escolar para el área rural. Supongo que en los concursos, ¿no? Que has podido desarrollar y que han sido muy interesantes y que llevan esta sensibilización a los estudiantes y también a los actores que están dentro del área educativa. Bueno, fíjate que curiosamente los 3 ganadores nacionales han venido no solo del mundo rural. Yo les mostré las niñitas del caso Aysén, que no eran rurales, pero viven en la Patagonia, o sea, en el último lugar del mundo, literalmente. Pero los ganadores del año anterior, el primer año, perdón, eran niños de una escuela técnica que impartía el técnico agrícola. Y es súper interesante el caso de ellos porque ellos lo que hicieron fue en Arduino crear una incubadora de abejas reina. Porque la hipótesis que había detrás es que si las abejas reinas mueren, en realidad el planeta muere. Entonces ellos querían recrear, y lo que hicieron fue recrear el ambiente de la colmena para reproducir abejas reinas, y lo lograron. Y fue súper impresionante, porque de hecho cuando ellos ganaron el premio, nosotros no queríamos avisarles que eran el ganador número 1 porque los niños viajan de todas las regiones, las 18 regiones viajan a Santiago y ahí se les anuncia. Pero la profesora, que era de un lugar súper rural, nos dijo, oye, nosotros no tenemos cómo mandar a los niños porque vivimos en una zona muy rural, no hay cómo hacerlo. Entonces finalmente hubo una rifa, ¿se usa esa palabra en Perú? Rifa. Bueno, sí. Comunidad juntó dinero, arrendaron un camión, y después estaba la problemática de cómo se venían los niños con la incubadora, porque vienen acá y muestran su innovación. Lo que te quiero transmitir es que de alguna manera fue tan potente lo que hicieron, y además era del mundo rural, ellos eran niños hijos de agricultores, o sea, era como que venían desde ahí, y fue tan potente porque toda la comunidad se puso para que ellos pudieran viajar, para que pudieran traer la incubadora, y cuando ganaron, la verdad que fue muy impresionante porque el profesor ganador y el director nos decían que ellos no podían creer que esto hubiera ocurrido, o sea, como que ellos que eran súper fuera del sistema, muy poco conocidos, hubieran podido ganar, y los niños finalmente viajaron, fueron los primeros en viajar a Boston, al MIT, fue muy potente. Así que sí, de hecho tenemos los que participan del Premio Nacional de Talentos Digitales, no te imaginas la diferencia, pero tenemos niños de islas, la verdad que de todos los contextos habidos y por haber, también muchos niños de colegio particular, por supuesto, etcétera, digamos. Qué genial, de verdad que eso
Debe ser muy motivador y debe ser alguna de los resultados y del esfuerzo que ustedes hacen, ¿no? Ver en los rostros de esos niños dibujar esa sonrisa y de saber de que están aprendiendo a construir cosas que ellos de pronto ni se lo imaginan. Y sumado a eso, los premios que les dan, ¿no? Eso creo que es al final lo más bonito. Y para terminar, nos queda todavía un poquito más de tiempo y no queremos que las personas que nos están dejando sus comentarios y preguntas se queden ahí un poco pensando cuál sería esa respuesta. Aquí tenemos otra pregunta y es de Victoria, y ella nos pregunta el rol de las autoridades en el trabajo, que lo vamos a mezclar un poco con esta siguiente pregunta, que habla acerca de qué cosas de pronto al momento de inducir o introducir el pensamiento computacional, ya que ustedes lo vienen haciendo, se puede decir de forma pionera en Latinoamérica, qué cosas se podrían mejorar desde el inicio, que hoy en forma retrospectiva dirían, aquí creo que se pudo hacer algo, a modo de tomarlo como ejemplo para nosotros que estamos recién en esos pasos. Mira que todavía en Perú no tenemos, se puede decir de forma obligatoria, la inclusión de ciencia de la computación en la currícula, pero sí el ministerio está con esa idea y de hecho también están con muchos esfuerzos como lograr el código y cosas así. Y hay un trabajo actualmente detrás para lograr esos cambios. Pero creo que ahora tu participación y más o menos esa retrospectiva que nos puedes dar también sería interesante. Mira, yo, si hay algo que he aprendido de trabajar con los políticos y con los gobiernos, es que no nos queda más que a nosotros, las ONG o el mundo privado, sostener las políticas. Porque la verdad es que el problema con el que nosotros nos hemos encontrado es que cuando cambian los gobiernos, que en la Latinoamérica cambian los gobiernos mucho, ustedes lo han vivido en los últimos meses además, todo cae. Entonces, si se va el ministro que tenía esta idea, viene el nuevo ministro que no tiene idea de qué se trata. Y si no hay una ONG, un sector empoderado que esté fuera del ambiente político, que sostenga, que vuelva a decir, oye, esto era lo que estábamos haciendo y esto es interesante, se cae. Yo creo que ese es el gran drama hoy día de las políticas públicas en el mundo, que como dependen de los liderazgos que aparecen y desaparecen, y que además los liderazgos hoy día cada vez duran menos, porque esa es la realidad, los gobiernos están cayendo así como de los árboles. Entonces es muy complejo. Yo siento que ahí mi principal reflexión es que yo tenía la esperanza de que yo iba a ser un MVP, algo pequeño, y después se lo iba a entregar a la política pública y ellos lo iban a escalar. Me di cuenta que eso no es real, que la que tiene que preocuparse de la escala también soy yo, y eso es un desafío mayor, porque la verdad que para las ONG, nosotros somos una ONG chiquitita, somos 20 personas, que ya es harto en 5 años, tirar, como que asumir la carga de uno hacer la escala es muy complejo, y por lo tanto nosotros lo que decidimos es que básicamente yo voy, y esto va a sonar súper feo, pero la verdad, yo voy con el paquete de regalo, así listo a los políticos, les digo, miren, ustedes van a cortar la cinta, ustedes esta es la parte bonita del cuento, pero no espero que ellos de alguna manera metan demasiado la cuchara, y yo facilito mucho esa interacción. Y sí hay algo que es súper importante, en educación, al menos en Chile, lo que dice el ministerio es ley. Y por lo tanto nosotros, nuestra forma y nuestro approach con los ministerios es muy colaborativo, es muy de ir y preguntarles cómo lo podemos hacer. Yo trato de conseguirme los fondos no en el ministerio, sino que conseguírmelos ojalá en otra parte, cosa de que ni siquiera el tema del traspaso de fondos sea un tema. Antes yo en algún minuto levanté platas públicas y los ministerios, pero al final las platas públicas son tan complejas, es tan cara la plata pública, porque al final ir para decir en qué te gastaste cada uno de los pesos y es tremendo, por lo tanto al final deseché esa idea, y yo trato de, cuando ya tengo como la fiesta lista, convido al ministro para que corte la cinta, estoy extremando el argumento, pero lo que quiero decir es, particularmente, yo siento que uno como ONG, lamentablemente, tiene que pensar en que no solo tiene que demostrar esto que funciona, sino que además hacer la pega de darle continuidad a las políticas públicas, que es un tema que yo al menos no tenía esperado tener que ejecutar. Buenísimo. Qué buena experiencia nos das, qué buena retrospectiva también, y gracias
Mónica, nuevamente por haber tenido esa diferencia de estar con nosotros y de compartir de lo que vienen haciendo en Chile. Y sí, creo que hay mucho todavía por recorrer, hay muchas cosas por seguir construyendo. Es un hito definitivamente que haya cambios curriculares, pero eso tampoco se puede caer en letra muerta, ¿no? Detrás están las organizaciones privadas como la tuya, que vienen impulsando para que esto se haga realidad. Te agradezco mucho, te deseo todos los éxitos, esperemos que sigamos construyendo así como estos espacios, diferentes actividades con miras a poder ayudar a nuestras comunidades. Un fuerte abrazo y que quizá quieres hacer una palabra final, una Sí, invitación quiero ahora que te están agradecerles, escuchando. creo nuevamente, como dije al principio, yo creo que es fundamental que trabajemos unidos en esto, creo que el desafío es lo suficientemente grande y importante para que trabajemos colaborativamente. Ninguno de los actores en el ecosistema puede hacerlo solo, no hay ninguna posibilidad, el tamaño es demasiado grande. Por lo tanto, simplemente decir que encantada de contestar, ayudar, colaborar con quien le parezca que alguna de las cosas que estamos haciendo pueden ser implementadas allá. Así que les vaya muy bien y que tengan éxito en el resto de la jornada. Buenísimo.